festival además de gran importancia y que pretendemos que a través de estas jornadas, ¿no?, de que el ámbito académico entre también en estos festivales, se le dé más difusión, se le dé más importancia y digamos, más conocimiento en nuestra sociedad. Nos parecía importante también agradecer a Sebastián y a María del Rosario la oportunidad que nos habían dado a Laura Luque y a mí para facilitar, digamos, y promover ese conocimiento, esa difusión, aparte de a través de estas jornadas que vamos a desarrollar en estos 3 días. Y bueno, os voy a comentar unas cuestiones un poco más de logística, y es que vamos a estar, como sabéis, 3 días, tanto hoy como mañana hasta el sábado, aquí a las 5 de la tarde, en el mismo enlace de Meet con el que había entrado ahora para esta sesión, y hablaremos, digamos, hoy el primer día de cómo el arte urbano y el arte público pueden producir, no pueden crear una identidad, ¿no?, crear identidad, producir, digamos, esas relaciones con la comunidad, etcétera, en las que hablarán Sebastián Zamora y María del Rosario como los organizadores del Festival Arsur 2021, Laura Luque y Beto Méndez. Y bueno, estarán unos 20 minutos cada uno, y lo que sí os pedimos es que tengáis los micros cerrados durante las ponencias de nuestros ponentes por un poco por cuestión de logística de ruido, etcétera, para que todos lo entendamos bien. Y bueno, agradeceros a todos los asistentes haber entrado aquí en un formato virtual, que quizás ya estamos muy acostumbrados, pero también un poco cansados, ¿no?, de estar, digamos, conectados y en la distancia. Y digamos, invitaros, que también lo harán Sebastián, supongo, y María del Rosario, que vayáis a Montemayor al festival y disfrutéis de todo lo que ofrece, ¿no?, durante estos días. Pues bueno, sin más, vamos a pasar a presentar a los primeros ponentes dentro de esta jornada, que, como decía, está dedicada a la identidad. Y entonces, ¿qué mejor forma tenemos de comenzar que con los organizadores del festival? María del Rosario García López, diplomada en Turismo, dirección de Arsur Festival, dirección de Arsur EA Festival, dirección de Arsur Arte en Acción, y Sebastián Zamora Machuca, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, dirección y comisariado en Arsur Festival de Arte Contemporáneo, comisariado Arsur EA Festival, comisariado Arsur Arte en Acción, que obtuvo el premio Arte y Patrimonio, Diputación de Córdoba 2020, con una trayectoria artística que figura dentro de la corriente del Land Art. Bueno, pues nada, sin más, os dejamos que nos comentéis lo que necesitéis. Venga, gracias. Muy bien, vale, pues muchas gracias, Carmen, gracias, Laura. Bueno, nosotros, yo me llamo Sebas, mi compañera María, y bueno, nosotros la experiencia del festival, ¿no?, pues digamos que comienza a realizarse en el 2014, pero bueno, se venía forjando desde el año 2010, ¿no? Para hablar de Arsur tenemos que hablar no del sur, sino del norte, y bueno, comienza toda la historia en Baracaldo, en Vizcaya, Bilbao, en País Vasco. Entonces, bueno, yo formo parte de la ICAS Art, ¿vale? Bueno, ICAS es la escuela en vasco, ¿no?, en euskera, y bueno, era la escuela vasca de arte, ¿no?, la universidad, donde había un congreso que estaban invitados todas las universidades de Bellas Artes de España, y había también algunas universidades invitadas de Europa y de América. Y claro, cuando tú dejas, digamos, el mundo universitario, ¿no?, te vas a algo que es sumamente profesional ya, porque son pues, doctores en Bellas Artes, gente que hacen sus posgrados, gente de final de licenciatura, que bueno, aquí en España han cambiado y ahora son grados, ¿no? Pues estás viendo de que dejas de pertenecer a un mundo amateur y te conviertes en un profesional, ¿no? Y mi primer encuentro con el mundo profesional pues fue en el BEC de Bilbao, ¿no?, de Baracaldo. Entonces, bueno, ahí es donde empiezo a forjar de cómo puedo llevar eso a mi pueblo. Yo realmente, bueno, antes hablaba con Berto de Monterrey, creo que es, ¿no?, y de México. Y bueno, es muy distinto el arte que se puede dar en una ciudad, pero al que se puede dar en una zona rural. Entonces, yo comentaba a Berto de que, bueno, somos de Córdoba, pero realmente no somos somos de la provincia, ¿no? Entonces, el núcleo donde yo pertenezco, pues, es un pueblo de 2.000 habitantes, se llama La Victoria, y bueno, quería llevar, pues bueno, la experiencia que yo estaba viviendo allí, ¿no?, y que tenía que llevárselo a los vecinos. Eso se une a que Córdoba quiso ser capital europea de la cultura en el año 2016,
y bueno, queríamos apoyar también esa candidatura también, pues para que se vea que la provincia se mueve, ¿no? Y en la comida de artistas, porque nosotros estamos recibiendo ya los artistas, son 44, ¿no, Rosario? Son 44 artistas, pues hoy se hablaba de las galerías, ¿no? Y bueno, yo comentaba de que no me interesa la galería, pues quizás no me interese la galería, pues porque no se da tampoco la oportunidad que nuestros artistas puedan tener, o yo como artista land art, ¿no? Y digo, no se nos da la oportunidad porque ni la ciudad de Córdoba ni la provincia de Córdoba tienen ni una sola galería. Sin embargo, los creadores no nos podemos permitir eso, ¿no? De estar estáticos y que pertenezcamos a un mundo comercial. El pensamiento, el arte está ahí en todo momento, ¿no? Bueno, la cuestión de que se comienza Arsur en La Victoria, que era Arsur Festival de Arte Contemporáneo, en el año 2014. Se han hecho 6 ediciones y se ha creado pues, un patrimonio, todo un patrimonio con una serie de rutas de arte urbano, arte urbano y arte rural también. Tenemos una ruta de arte y naturaleza, pues la primera que hay en Andalucía, ¿no? Y estamos enseñando a que, bueno, a esta sociedad a la que pertenecemos, de que, bueno, nos forman para poder proyectar, da igual, en una ciudad como Barcelona o Roma o Montemayor en este caso aquí, ¿no? Que es este año. También podemos decir, aparte de, bueno, cuando Carmen hablaba del currículum, ¿no? Pues bueno, el sueño de todo artista es poder estar en los grandes museos o poder estar en las grandes ferias. Nosotros a través de, bueno, Periféricos, un programa que se hace en Córdoba, pues formamos parte de la red Periféricos. A día de hoy no, estamos dentro de entidades locales, ¿no? Sí. Y bueno, pues con Periféricos pues nos plantamos en Madrid y nos plantamos en Arco, en la gran feria del Estado, ¿no? Y claro, ver eso, la verdad que maravillaba, ¿no? Y la cantidad de gente, ¿no? Nosotros en ocasiones nos presionamos, ¿no? Oye, hay un concierto, hay una ponencia o hay un videomapping, ojalá tengamos público. En Madrid no necesitábamos eso, ¿no? Porque era tan sublime, ¿no? Ese momento que estábamos. No deja de ser igual de sublime hacerlo en un pueblo pequeño, en una aldea, ¿no? Es tan maravilloso poder actuar junto a las cabras y las gallinas. Es chulísimo, ¿no? Y bueno, pues la experiencia de Arco no es solo, no solo va bajo la marca de Arsur, en esta edición es Arsur Arte Nación, pero podemos decir, y además lo voy a decir con la boca grande, que llegar a Madrid a Arco se llega con los artistas, pero se llegan con las calles, se llegan con los vecinos y se llenan con los animales, ¿vale? Porque al carecer de museos, pues los corrales, los cortijos, el cortijo Berto Tucara de México, bueno, son las casas rurales que hay en mitad del campo en Andalucía, ¿no? Y bueno, como anécdota es que tenemos protección civil, hicimos en el año 2015, ¿fue? ¿No, Rosario? 2015, sí. Sí, hicimos una performance, un teatro, ¿no? A 2,5 kilómetros de la localidad y bueno, teníamos nuestra zona de estacionamiento y quizás fuese la primera vez que se crea un atasco rural, ¿eh? Y coches que llegaban a la población todavía no habían salido. Y Había coches que todavía no habían salido. no habían salido. Estaban llegando los coches al pueblo y había coches de cola. Entonces, no sé, tener actuaciones con 800 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, 2.500, es todo un reto, todo un avance y fue pues, bueno, fue y es un movimiento, pues la verdad, social muy chulo que bueno, sinceramente con la pandemia, en lugar de que se acabe, os podemos asegurar que ha crecido y que, bueno, se han subido ahí unos escalafones y que lo mismo que hablaba de que se proyecta para el resto del mundo desde un lugar. Nosotros tuvimos como sede La Victoria, luego tuvimos como sede Posadas y este año pues lo tenemos en Montemayor, ¿no? No sabemos el año que viene, pero estamos pensando cosas, ¿no? Porque no nos podemos parar. Teniendo en cuenta pues ese mundo en el que vivimos ahora con un problema de salud mundial, se ha demostrado de que se pueden hacer las cosas de manera organizada y que no podemos bajar los brazos, no es otra cosa. Así que, bueno, sumamente contentos, sumamente contentos. Luego, bueno, los vínculos con las universidades, ¿no? En este caso, pues, bueno, Universidad de Jaén, de Huelva,
de Sevilla, de De Córdoba, Córdoba. escuelas de arte son, pues bueno, son unos, para nosotros son toda una garantía, de que, bueno, de que se apoye toda esta historia rural, ¿no? Y que demostremos al mundo que sí que se puede hacer, ¿no? La sinergia con otros proyectos. Sí. Bueno, lo que comenta Que María es en que mayo. nosotros para ser fuerte todo esto, pues nos apoyamos en proyectos culturales que hay en la provincia de Córdoba, fuera también, y bueno, pueden ser pues, desde Corto Genial, Puente Genil, que tienen un ciclo de cine internacional donde llegan 5.000 proyectos a cada edición, ¿no? Que nos parece brutal, pues tenemos que contar con ellos porque se producen a pocos kilómetros de las zonas donde vivimos, ¿no? En Barros la Rambla ha pasado también, es de un pueblo ceramista, ¿no? Que, bueno, están haciendo también un proyecto muy chulo. Y luego, pues, por supuestísimo, el Mucho Más Mayo Cartagena, ¿no? El Mucho Más Mayo Cartagena, Festival de Arte Emergente, nos proporciona abrirnos al Mediterráneo, ¿no? Y creo que esa savia desde Valencia, desde Murcia, desde Barcelona, que este año tenemos, o Cataluña, tenemos una representación bastante fuerte, potencian mucho lo que se está dando no en España, sino en Europa, porque son gente que se mueven a nivel internacional, y estamos muy, muy, muy contentos, ¿no? Luego, destacar también pues, los ciclos de cine que hemos tenido de ultramar, ¿no? Donde desde México había sede, otra era Toluca, la ciudad de Toluca. Hubo otra Tel sede Aviv. en Cuzco, Perú, en Tel Aviv, en Israel, y la siguiente sede era Córdoba, no Córdoba, sino La Victoria, y en este caso, ahora no es La Victoria, sino que es Montemayor como sede internacional de vídeo, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia que hemos tenido. Yo creo que el festival es excesivamente, digamos, con un carisma no Muy excesivamente, marcado. muy marcado, y sobre todo también muy dadaísta, ¿no? Pero que la diferencia es de que en este dadaísmo actual nosotros no vamos en contra de nada, sino que absorbemos todo para formar parte de la sociedad que en ocasiones pues trata de marginar un poco a los artistas, ¿no? El festival está tan vivo que sinceramente hoy por ejemplo, pues en una conversación, porque estamos atentos a todos los movimientos que pueda haber, pues con Javi Navarro, el Dios de los Tres, un artista de Almería, pues hablábamos de otras experiencias, las cuales, pues, lo mismo que Picasso dice, me lo apropio todo, ¿no? Hay que apropiarse todo lo que puede enriquecer todo lo que es la cultura, todo lo que es el arte. Y bueno, no estoy hablando de otras cosas que, bueno, hay que demostrar en ocasiones, Berto, tú como director también ahí, ¿no? Ese respeto hacia los artistas, ¿no? Porque hay que tenerlo en todo momento, pero a veces demostrárselo, ¿no? Y a veces a uno le gusta que le digan, oye, qué guapo eres y qué guapa eres. En este caso, me estoy refiriendo, ni siquiera me ha dado tiempo de comentarlo con mi compañera, pero bueno, lo que estamos viendo y lo estamos viendo desde hoy mismo con Antonio Soto es, pues, el respeto de los artistas se va a dar con unas fichas técnicas que se va a hacer sobre la marcha, ¿no? Entonces, el concejal de Cultura de este pueblo, que es Antonio Soto, pues va a estar viendo a todos los artistas, va a pedir esa ficha técnica de cómo poder restaurar la obra, ¿vale? ¿Qué materiales se pueden usar? ¿Cómo se puede restaurar? Interesa, por supuesto, lo efímero, y el otro día estuvimos hablando de ello también, pero en ocasiones también interesa que quede ahí o que perdure un tanto en el tiempo, sobre todo para estas sociedades más agrarias que tienen que empaparse de arte, ¿vale? Bueno, pues no sé si No, algo más. Rosario... Bueno, esa es lo que nosotros queríamos comentaros, de que Artsur 2022 lo estamos moviendo y no ha hecho nada más que arrancar Artsur 2021, ¿no? En cuanto a temática, en cuanto a un balance de, Ubicaciones. de artistas, ubicaciones y ver todo, ¿vale? Así No que, hemos acabado uno y tenemos la cabeza en el siguiente ya. sí, bueno, es todo un trabajo de un año, ¿no? Entonces necesitamos eso, estar en contacto pues desde políticos, instituciones, a gente profesional del sector, ¿no? El otro día era con Sandra o con Antonio Monterroso y es con Berto, por supuesto con Laura y con Carmen, que gracias a ellas
pues podemos hacer una realidad esto, ¿no? Que, bueno, pues comenzamos nuestra oficina, era un bar, ¿vale? Que no tenemos oficina. Y cuando no es un bar, pues es un banco debajo de un árbol en mitad del campo. Y estamos funcionando así. No tenemos, mirar, No tenemos sede. no tenemos sede, Nuestra sede del mundo. no tenemos ordenador, hacemos por el móvil todo, pero Bueno, sí lo tenemos. sería injusto, Sí lo tenemos, pero es una patata. sería injusto pues no hablar del equipo, ¿no? Porque si al sur es posible gracias al equipo, tanto de foto, de vídeo, de comunicación, de dirección, de comisariado. Y la población, La población, lo mucho que nos apoyamos la población, el voluntariado, ¿no? voluntariado. Sí. Así que, y bueno, cuando vienes a un sitio como en Montemayor, que no conocíamos a nadie, y bueno, conocemos ya desde el señor del bar al perro, que todos los días cuando nos ve nos saluda, ¿no? El animal. Pero llegar a, no sé, Condados, punto cero, que viene desde León, y llegar a un muro y que la vecina salga, además la señora salía en pijama, ¿no? Y decía, oye, mi casa es esta, si necesitáis agua, necesitáis el baño, necesitáis algo, que toquéis en mi puerta, ¿no? Eso importa mucho. Eso importa y eso eso es absurdo. la verdad es que el espíritu de hacer un festival en sitios pequeños, eso es la diferencia que hablabas tú al principio de lo que es crear un festival en un núcleo urbano, a hacerlo en un sitio tan pequeño donde la gente... Porque básicamente en el tema de periféricos, lo que cuando nosotros comenzamos en el programa de periféricos, era eso, acercar el arte a personas que no van nunca en su vida a un museo y que seguramente pues pasen toda su existencia sin saber nada de arte contemporáneo y sin embargo toda esa a la que nada tenga un poco de sensibilidad le pones delante las cosas y les encanta, aunque no estén educados en ese tipo de arte ni hayan visto ese tipo de cosas nunca. Entonces eso es lo que realmente hace especial este tipo de festivales y lo que realmente a nosotros nos motiva y nos emociona, porque cuando nosotros vemos a la gente sonreír en una performance que ni siquiera sabían lo que era una performance, pero tú les ves las caras, la verdad que eso pues te sientes muy, muy a gusto y muy recompensado. Bueno, nosotros el apoyo, el origen bueno, que tenemos también, tendríamos que hablar de Genaguasil, Pueblo Museo, por supuesto, también Solariegos Burgos, una experiencia que fue experiencia piloto y que, bueno, a través de Rachel Merino, pues se dieron el tema de las adopciones de los artistas, ¿no? Que sepa Rachel Merino que, bueno, que el festival que se hizo con tanto cariño, o que ella hizo con tanto cariño en Burgos, no vive en Burgos, pero vive con nosotros en Arsur, ¿vale? Y eso es muy chulo, muy interesante. Y luego, bueno, a todos los que estáis conectados y estáis atendiendo, y además me encanta cuando os veo sonreír así, ¿no? Porque os llega, ¿no? Por supuesto que estos festivales, que esta sociedad, pero en ocasiones nos consideramos muy modernos por la tecnología, ¿no? E incluso nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros bisabuelos consideramos que fuesen unos carcas, ¿no? Tenemos que hablar, para nada debemos pensar así y tenemos que hacer hincapié en ese gran origen de nuestro festival o en esas bases que tenemos. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Con las misiones pedagógicas, ¿no? Y las escuelas de libre enseñanza a día de hoy que comienzan a funcionar. Y bueno, en esas misiones pedagógicas no hay que irse el año 33 o 34 para saber que personas no han visto el mar, ¿no? Y hablamos de esta Andalucía interior, ¿no? Y la misión pedagógica era mostrar un teatro, un cine, y que las personas señalasen cuando conocen algo y que eso se llama perro, ¿no? O que se llama gato, o que se llama casa. Pero claro, cuando no saben que algo como un tren realmente es un tren, ¿no? Me quiero centrar en la pedagogía sobre todo, que era donde quería ir. Hay que enseñar, ¿no? Y hay que educar. Y al sur es pedagogía. De hecho, mañana tenemos pues bueno, Joseph Beuys dice cada hombre un artista. Pues mañana tenemos 200 y pico artistas, ¿vale? Porque van a ser todos los niños de un instituto haciendo talleres y haciendo encuentros de artistas, ¿no? Entonces esa parte pedagógica nos interesa mucho. Bueno, por nuestra parte,
Sería todo. Vale, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante y sobre todo conocer la experiencia, ¿no? La capacidad que tiene también Arsur y, bueno, en general lo más interesante para mi forma de ver es desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Por eso también estamos aquí, ¿no? En esta difusión y en estas jornadas para intentar darle visibilidad a estas cosas en el ámbito académico, ¿no? Y lo científico. Y bueno, agradeceros la disponibilidad a los dos de estar aquí hoy abriendo esta jornada. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Pues sí, Muchas muchas gracias y bueno, vamos a seguir en la ponencia con vosotros y luego tendremos que seguir atendiendo a todos los Estupendo, artistas que empiezan a llegar, ¿eh? estupendo. Vale, Vamos a Carmen, seguir. Laura, sí quiero que, bueno, que en este caso a Berto, pues le paséis nuestros contactos y demás para poder estar un poco, ¿no? Estar conectados Sí, y estaremos ver qué, conectados. ¿vale? Estupendo. Estupendo. Pues Gracias. continuamos entonces con Beto Méndez, con su ponencia titulada Festival Callejenera, una década compartiendo experiencias. Luis Alberto Méndez Garza es gestor cultural y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Nueva León en 2002 y ha estado involucrado en el servicio público desde hace más de 15 años, desempeñándose en trabajo con comunidades desde la promotoría social y cultural para diversas instituciones y asociaciones civiles de Nuevo León, México. Ha coordinado el contenido de un par de publicaciones sobre el grafiti y arte urbano en Nuevo León y actualmente es coordinador de culturas populares de la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Sin más, Beto, cuando quieras. Hola, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y ahí se me fue el nombre de su pareja. María, ¿no? María del Rosario. María del Rosario. María. Sí, María. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Yo preparé una presentación como no soy muy bueno hablando, la verdad. Yo estoy más en la parte de organizar cosas y estar más bien como gestionando justamente este tipo de espacios para que personas que sí saben hablar lo hagan y compartan sus experiencias, no tanto yo. Ahora lo que voy a hacer entonces es compartir mi pantalla para que apoyarme un poco con... Le tengo que poner en una ventana, ¿no? Compartir, presentar ahora una ventana. Foto de tu pantalla y acaba rápido. Y ponen lo que tengas justo ahora. No pasa que no... Ahorita que hice la prueba no tuve mayor problema y ahí ya está. Ok, bueno. Creo que al ponerla, yo no voy a ver sus caras, pero bueno. Les voy a comentar brevemente bueno, Callejenera es un festival que se realiza en Monterrey, México, desde el 2011, y un poco nada más como para contextualizar dónde está Monterrey. Monterrey está en Nuevo León, que bueno, ahí en el mapa se sitúa al norte de México, a diferencia de Arsur, que están al sur. Nosotros estamos al norte del país y estamos muy cerca de Estados Unidos. No somos frontera, pero hay una cercanía enorme que históricamente ha compartido un flujo migratorio constante, y ese flujo ha estado de alguna manera influenciando también la cuestión cultural en la ciudad, y bueno, se ve cuando una persona del sur de México, por ejemplo, que no ha venido a Monterrey, ve, y cuando llega lo que ve es que la ciudad está como muy similar o muy asemejada a como se percibe que es Estados Unidos. Monterrey es la tercera ciudad más importante de México. Y a diferencia de, yo no sé, la gente que ahorita está conectada, yo no sé si conocen México o qué idea tienen de México, pero muchas veces las personas que no habían venido antes a México o no conocían antes, tenían la referencia de las culturas prehispánicas como los aztecas, los mayas y esas cosas. Y Monterrey, digamos que en la época prehispánica tenía la población que existía era nómadas, entonces no hubo asentamientos importantes que construyeran estas edificaciones como las pirámides que luego son muy famosas. Aquí no existe nada de eso, entonces
hay como un desarraigo, digamos, de esa parte que representa México. Monterrey está como más, como les digo, más vinculado como a la cuestión industrial. Desde finales del siglo XIX se establecieron aquí industrias muy importantes que marcaron como el rumbo del desarrollo de la ciudad, y eso se nota aquí cuando uno viene a Monterrey. Y digamos que a diferencia de estos vestigios de culturas prehispánicas que se pueden encontrar en el sur de México, acá lo que hay son como vestigios de industrialización y ese tipo de cosas. No tenemos grandes pirámides, tenemos grandes construcciones o edificaciones industriales que ahora están desocupadas, y eso es como parte de lo que constituye la historia de Monterrey. Y entonces, bueno, solo como para situarles dónde está Monterrey y dónde sucede el festival, es que les quería comentar un poco sobre eso. Y quería hablar también brevemente sobre el contexto en el que surge el festival en el 2011. Durante el 2000, de 2006 a 2012, hubo un presidente en México que decidió declararle la guerra frontal, o al menos así lo presentó, al narcotráfico. Y entonces eso lo que provocó fue que hubiese una escalada de violencia generalizada en todo el país. Si bien existía esa violencia o esos enfrentamientos entre el ejército y las organizaciones criminales del narcotráfico, era como en ciertas regiones del país, estaba como muy focalizado, pero a raíz de este combate frontal que este hombre emprendió, entonces pues esta oleada de violencia se generalizó, y Monterrey fue un lugar que se transformó por completo, en el sentido de que en esa época, digamos que del 2009, 2010 al 2013, 14, hubo una violencia muy, muy marcada en la ciudad, digamos, contrastando completamente con el contexto que nos pintaba ahorita Sebastián, del contexto rural en el que se desarrolla Arsur. Aquí, en ese momento, la ciudad estaba como muy, muy álgida, estaba muy complicada. No era, no era raro que de pronto, al estar circulando en la ciudad, de pronto uno escuchara detonaciones de armas de fuego, había detenciones de líderes de narcotraficantes. Entonces, cuando eso sucedía, se organizaba un montón de gente para hacer bloqueos en las avenidas principales. Y bueno, fue una época muy complicada, que de hecho, de alguna manera, como dejó como una marca en toda la población el vivir ese contexto. Por ahí hay una película que se hizo muy popular recientemente en Netflix, que se llama Ya no estoy aquí, y esa es una película que retrata, bueno, está hecha en Monterrey, y retrata un poco el contexto de aquel momento, porque el personaje principal huye de la ciudad, bueno, se va de la ciudad de Monterrey, justamente porque se ve envuelto en esta violencia de la que les comento, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto que sucede todo esto, también venía una presencia de arte urbano, de graffiti desde finales de los 80, creció en los 90 y en los principios de los 2000. Digamos, creció muchísimo las manifestaciones de este tipo en la ciudad. Y a la par que empezó esta violencia a crecer en la ciudad, se comenzó a dificultar la actividad, el salir de noche, para mucha gente que se dedica a hacer intervenciones ilegales. Normalmente las hacían de noche. Entonces ya salir de noche en el contexto de esta violencia que les comento, y estar en medio de la ciudad haciendo alguna intervención, se volvió muy complicado. Y entonces esta ola de violencia se intersecta con este crecimiento de las manifestaciones de intervenciones de graffiti y arte urbano en la ciudad,
y entonces empieza ahí como a haber ciertas problemáticas con este sector. Pero al mismo tiempo en ese contexto, en el 2011, sucede esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que se llama Art in the Streets, que pues digamos que al menos, yo no sé en Europa cómo impactó, pero yo sí les podría decir que al menos México y Latinoamérica impactó muchísimo esta exposición, en muchos sentidos, porque si bien se habían hecho ya como ejercicios de llevar este tipo de expresiones a galerías y ese tipo de espacios más como formales o dentro del circuito artístico formal, esta exposición puso en el foco pues toda una serie de expresiones que habían sido como no tan tomadas en cuenta o no habiéndoles dado la justa dimensión de lo que tenían o el impacto que tenían en la cultura popular en general. Bueno, en este caso, esta exposición hablaba de estas expresiones en Estados Unidos, pero estas expresiones ya se habían extendido por todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, digamos que esta exposición también abre la puerta como para que ciertas autoridades relacionadas al ámbito cultural volteen a ver estas expresiones como, pues con un poco más de seriedad o que les llame un poco más la atención. Entonces, digo, eso se va dando de forma gradual, pero en el caso de Monterrey, se da como de una manera muy natural, por llamarlo de alguna manera, porque las autoridades de Conarte conocieron de primera mano esa exposición, o sea, es decir, quiero decir, la visitaron de forma casual en realidad, o sea, no iban específicamente a eso. En Los Ángeles había una feria internacional del libro en español, y entonces acudieron a esa actividad. Coincidió que estaba esta exposición montada en el Museo de Arte Contemporáneo, la fueron a ver. Y entonces, cuando nosotros les presentamos el proyecto del Festival Calle Genera, pues les hace sentido, ya, digamos, de alguna manera esta exposición les había sensibilizado de ver este tipo de expresiones de otra manera. Entonces, por eso me parecía interesante mencionarlo, porque en general creo que esa exposición impactó de diferentes maneras en todo el mundo, pero en particular a nosotros nos impactó de esta forma que les comento, ¿no? Pero entonces, este cruce entre que se gesta el proyecto del Festival Calle Genera y la violencia que se vive en la ciudad, llega en un punto muy complicado. Ya teníamos como avanzada la preparación del festival en su primera edición, que la verdad estábamos como ensayando, como viendo qué podíamos lograr con esto. Y entonces 2 semanas antes de que suceda el festival, era un festival que de inicio estaba planeado en esa ocasión de duración de 10 días, con una serie de actividades, y entonces sucede un atentado afuera de un lugar, digamos, muy emblemático para la ciudad, sobre todo para las culturas alternativas, que es un bar llamado Café Iguana, y en ese bar, digamos, es como muy simbólico, muy emblemático para, sobre todo, como les comento, para la parte alternativa de la cultura, porque es un foro que le abrió espacio a muchísima gente, sobre todo en el ámbito musical. Y entonces, bueno, estaban celebrando su 20 aniversario en el 2011. Esto que se ve aquí es la fachada del lugar. Se alcanza a ver la entrada principal. Y normalmente, digamos, en un día normal, esta parte de donde está caminando estas personas se llenaba de gente haciendo fila para entrar al lugar. Y un día llegó un grupo armado y abrió fuego contra la gente, y en particular contra las personas que estaban en la puerta como parte del equipo de seguridad del lugar, porque en esa época el crimen organizado estaba luchando por tener presencia
en los lugares de este tipo, en los bares, en donde se frecuentaba mucha gente y querían tener como puntos de venta en esos espacios, y bueno, al parecer la gente de este lugar se resistió, y bueno, la respuesta fue esto. Esto que se alcanza a ver en la pared, estos hoyos, son pues las balas que quedaron ahí marcadas en el lugar. Y entonces este es el contexto en el que sucede el festival. Esto sucede 15 días antes de que inicie nuestro festival, y dudamos muchísimo en si realmente llevarlo a cabo o no, pero finalmente sí sucede. Lo llevamos a cabo. Afortunadamente sucede de manera muy pues muy buena, digamos, con muy buena respuesta de la gente. La gente venía de estar en este proceso pues de encierro. Un poco, digamos, se puede hacer a lo mejor tal vez un paralelismo con el encierro de ahora de la pandemia, porque en aquel momento la gente se empezó a resguardar en sus casas, a estas reuniones que normalmente sucedían en estos espacios de encuentro como el Café Iguana, ya iban dejando de suceder porque se volvían espacios complicados por la violencia, y entonces la gente se quedaba, más bien se reunía en casas, cosas por el estilo. Y entonces cuando lanzamos la propuesta del festival fue muy bien recibida, digamos que fue utilizada como un punto de encuentro neutral, digamos, en donde no había ¿cómo se llama? Pues este riesgo de vivir la violencia que se estaba viviendo de forma cotidiana en la ciudad. Y entonces, pero bueno, ya les hablé de Monterrey, ya les hablé de cómo nace, o el contexto de cómo nace el festival, pero ¿qué es el Festival Calle Genera? De entrada, tengo que decir que es un festival que es auspiciado por el CONARTE, que es el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Es decir, que a diferencia de como entendí que sucede ArtSur, que entiendo que es como un festival gestionado de manera independiente, que gestiona recursos aquí y allá para que suceda, desde un inicio fue auspiciado por la instancia cultural del Estado. Como les comento, sucedió esta pues casualidad en realidad, en que surge la propuesta de generar el festival en medio de este crecimiento exponencial que hubo de este movimiento de graffiti y arte urbano en Monterrey, y sucede, ¿no? Entonces les planteamos este proyecto a las autoridades de CONARTE. Yo ya trabajaba en CONARTE, lo sigo haciendo desde entonces, y entonces planteamos el proyecto como un proyecto como parte de la institución. Y entonces, pues nace el festival en ese contexto, y como les digo, es auspiciado por el CONARTE desde entonces, lo cual le da, entre comillas, cierta estabilidad, porque en realidad cada año es pues hay que analizar realmente si puede suceder o no puede suceder. Las cuestiones presupuestales siempre se tienen que estar revisando y tal, pero bueno, ha seguido desde el 2011 realizándose año con año de manera ininterrumpida. Pero les quiero presentar un video que voy a correr, creo que sin audio, para que mientras sucede les voy a ir comentando. Este es un video de la segunda edición del festival, y digamos que, pues bueno, ya es bastante viejito, pero ilustra de manera general en qué consiste el festival, porque si bien tiene como base fundamental y como espina dorsal las intervenciones de graffiti y arte urbano, también hay una serie digamos que trabajamos con más expresiones artísticas. De hecho el festival se llama Calle Genera, Festival de Expresiones Urbanas, porque además de todo esto, también trabajamos con gente que baila breakdance, gente que practica skateboard, que practican, que hace música, por ejemplo, de diferentes estilos musicales, sobre todo alternativos. El festival a lo largo de este tiempo ha estado sucediendo, digamos que de manera alternada, en un espacio interior como es esto que se muestra en el video, y también en espacios en la calle. Ha estado, digamos, alternando actividades y presencia en un espacio de galería como esto que se está mostrando, como también
en espacios, espacios públicos, pues al aire libre. Para nosotros también es como muy importante la cuestión pedagógica y también impulsamos mucho la realización de talleres, mesas de discusión, conferencias, charlas, digamos como para que este espacio funcione como un punto de encuentro y haya un intercambio de experiencias, por eso le puse así al título, intercambiando experiencias, sobre todo, o sea, el título se refiere a la gente que asiste y que hace suyo el festival, y porque al final de cuentas, yo siempre les he comentado que el festival, más bien, estas expresiones con las que trabaja el festival no necesitan del festival para existir, ellas existen independientemente del festival, sin embargo el festival necesita de ellas para que el festival pueda existir. Entonces, simplemente el festival lo que hace es como funcionar como un espacio de encuentro para el diálogo, intercambio de experiencias, conocimientos, revisión teórica, histórica de lo que está aconteciendo en la ciudad y en el mundo en general en todas estas expresiones. Y entonces, pues bueno, esto se ha venido haciendo desde el 2011. También hay proyecciones de documentales que tienen que ver con todas estas expresiones. Y bueno, esto es como en lo que consiste de manera general el festival. Y digamos que lo que a continuación les quiero mostrar es lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años en cuestiones numéricas, así como muy de manera muy general. Como les comentaba, bueno, ya se han realizado 10 ediciones el año pasado. Pues fue todo un reto llevar a cabo la edición del año pasado. Afortunadamente se logró, pero fue la primera vez que hicimos cosas en línea como esta que está sucediendo ahorita. No habíamos antes para nada incursionado en este medio. La verdad es que es súper interesante porque nos permite esta interacción en más allá de las fronteras que normalmente físicamente tiene la ciudad, ¿no? O sea, tuvimos afortunadamente el año pasado participación de mucha gente de diferentes partes del mundo, que fueron, digamos que parte de las ponencias. De hecho Laura estuvo en una de ellas. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora porque digamos que el festival trascendió un poquito. El festival, digamos que siempre se ha planteado como un festival, como un esfuerzo modesto, porque lo es, tratando de aportar de alguna manera elementos para el análisis, para la reflexión, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas son como la numeralia. A mí me sorprendió un montón ahorita que dijo Sebastián que solamente en esta edición, al menos eso fue lo que entendí, a lo mejor entendí mal, pero solamente en esta edición tenían la participación de 44 artistas y, o sea, me pareció muchísimo. Nosotros en 10 ediciones hemos tenido 184 artistas que han intervenido muros, en 10 ediciones. Entonces, pero bueno, en fin. Esto es, digamos, en lo que consiste el festival, pero digamos que aterrizando un poco sobre la cuestión de la identidad, que fue el tema que me comentaron que había que ahondar el día de hoy. Yo no quisiera ahondar sobre las posibilidades que brinda el graffiti y el arte urbano como para generar o afianzar o fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de un barrio o de una zona, porque claro que tiene muchísimo potencial para ello, pero también en torno a eso hay una serie de factores que han estado influyendo en esas dinámicas. Una de ellas, por ejemplo, es que ha habido un sector de personas que trabajan en la política que se han servido de este tipo de expresiones como para lavarse un poco la cara y decir que están teniendo inclusión y que están trabajando con cierto sector de jóvenes o cosas por el estilo, y en realidad están utilizando este tipo de expresiones como plataforma para tener mayor visibilidad, para tener mayor posicionamiento, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas suceden muchísimo aquí en México, por lo menos. Yo no sé en Europa, pero al menos México y Latinoamérica
sucede muchísimo. También, por ejemplo, hay muchísimas marcas comerciales que han utilizado esta estética y todo este imaginario que hay en torno al graffiti y el arte urbano para tener como llegar a cierto sector y posicionar todavía más sus marcas y tener mayores ventas, ¿no? Entonces esto también es algo que sucede. La cuestión de la gentrificación, estas, digamos, grandes empresas inmobiliarias que están sobre la especulación de cuáles zonas pueden tener como mayor potencial y utilizan el arte urbano como, incluso a veces como una estrategia para acercarse a la comunidad y generar como ciertos vínculos, pero no, en realidad lo que están buscando es como generar ciertas características en la zona para elevar la plusvalía y poder ellos beneficiarse aún más de este tipo de intervenciones inmobiliarias, ¿no? Creando edificios, etcétera, ¿no? Pero todas estas cosas, digamos, estos factores que se han servido del graffiti y del arte urbano, han sido utilizando los artistas, dándoles, digamos, condiciones bastante precarias para poder realizar su trabajo. Y entonces, yo quería hablar un poco de qué hacer o cómo hacerle para que el graffiti y el arte urbano mantengan su identidad, más allá de la identidad que a través de estas expresiones pueden generarse o pueden fortalecer en una determinada zona, sino más bien qué está pasando con este movimiento y los artistas y de qué manera se puede mantener como cierta esencia de lo que a ellos les estuvo llevando a la calle a hacer una serie de intervenciones, ¿no? Originalmente. Y cómo un festival como el nuestro puede aportar a que eso siga sucediendo. Entonces, esa es como la pregunta que a mí me interesaba abundar sobre esta cuestión desde la identidad, pero más bien desde la identidad del sector de escritores de graffiti y artistas urbanos. Y entonces nosotros, desde el festival, la herramienta que hemos utilizado o la forma en la que hemos nosotros visto, que hemos mantenido a lo largo de los años, es generando un vínculo cercano con la comunidad de artistas urbanos y una constante comunicación. Desde la primera edición estuvimos teniendo como reuniones con la comunidad local de artistas urbanos para ver como sus opiniones, saber qué estaba en su interés, qué estaba como en sus inquietudes, para nosotros generar, o sea, hacer que esta plataforma realmente fuese útil y realmente fuese dirigida hacia lo que están como marcadas como sus necesidades. Entonces, a partir de la tercera edición, aunque si bien en la primera y la segunda la comunidad artística de artistas urbanos me refiero, estaba presente en las decisiones que tomaba el festival, se formaliza a partir de la tercera edición a través de la creación de un comité que nosotros le hemos llamado comité de selección o comité curatorial, pero a final de cuentas son artistas que, digamos, ocupan un espacio, digamos, principal en la planeación del festival, y entonces esto se vuelve como ya la relación muchísimo más estrecha a través de ellos con la comunidad artística, y ellos son como la voz de esta comunidad que con quienes estamos como revisando que las cosas que estamos proponiendo realmente comulguen con esta comunidad y que no sean a lo mejor ocurrencias de alguna persona que más bien está buscando un puesto político o un posicionamiento público o servirse de alguna u otra forma de este tipo de expresiones. Y entonces el comité para nosotros ha sido como la base sobre la cual estamos construyendo toda la cuestión de la planeación. Este comité se renueva cada año, está conformado, como les digo, de artistas que en un principio eran artistas solamente locales, pero después con el tiempo hemos ido incorporando artistas de otras partes de México que conocen el festival o han tenido relación con el festival, y entonces desde su ciudad están como aportando cosas que se puedan tomar en cuenta para el festival y que
sobre todo esto que les comento, ¿no? Que otros intereses que no se entrometan en toda esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el festival nunca hemos solicitado un boceto para la participación de los artistas, nunca ha estado condicionado, digamos, la participación de los artistas de esta forma. Nosotros digamos que junto con el comité de artistas seleccionamos a los artistas que se invita, justamente por el trabajo que ya, el trabajo que los antecede, que les antecede, y no tanto sobre el trabajo que van a realizar en esta edición del festival, sino que nosotros dejamos abierto tanto el contenido como como les digo, no les pedimos, digamos, un boceto previo. Nunca les hemos pedido que se posicionen logotipos, a pesar de que, como les comento, el festival es parte de una institución pública, cultural. Nunca las intervenciones están acompañadas de logotipos de ningún tipo. Porque nosotros, como comentaba Sebastián, consideramos que es sumamente importante respetar a los artistas y darles su lugar, ¿no? Darles como las herramientas que requieren, darles las condiciones que necesitan para poder realizar sus intervenciones de la manera en que mejor les parezca, ¿no? Y también el comité pues funciona como un órgano crítico y con cierta exigencia hacia el festival. Y eso es también como algo que nos permite a nosotros estar transformándonos constantemente, o sea, estar buscando, innovando, estar buscando innovar en las formas en que se pueden colaborar con los artistas, y entonces, digamos que esta voz crítica es muy importante para nosotros para poder de ahí estar como nutriendo lo que sigue, ¿no? También, de hecho, pues hemos pensado que tal vez a lo largo de ya 10 ediciones, que pues esto es anual, estamos ya por llevar a cabo este año la 11ª emisión del festival, pues estamos también analizando incluso si el formato de festival es lo que es pertinente, si es como lo adecuado a estas alturas, si en realidad son otros formatos los que se requieren para colaborar con este sector artístico, que normalmente no es volteado a ver por los órganos oficiales de cultura. Como les comento, hay que reconocer que Conarte ha sido como muy respetuoso con el festival y nos ha permitido accionar de esta manera y trabajar de esta forma. Si bien esto está sucediendo, también no hay, como en otros circuitos formales, otro tipo de espacios diferentes a ¿no? Entonces, pues también es un punto ahí que hay que trabajar. Entonces, pues bueno, esto es como a manera muy general lo que yo les quería compartir. Me interesaba sobre todo esta última parte, compartírselas como una fórmula que a nosotros nos ha funcionado como para estar no desvinculados de la comunidad artística, porque luego estas cosas suceden muchísimo, que digamos que hay otros intereses, se buscan otras cosas al momento de trabajar con esto, porque digamos que este medio del graffiti y el arte urbano es como muy, muy noble, y hay gente que se aprovecha de esta nobleza que tienen pues esta característica, pues, de trabajar los artistas de estos medios, y simplemente nosotros hemos sido como muy conscientes de darles su lugar a los artistas, trabajar de la mano con ellos, y darles las mejores condiciones para la colaboración. Entonces, pues bueno, pues eso. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ti por poder estar aquí y presentarnos. Muy interesante. Tendremos al final la oportunidad de preguntarte cosas, ¿vale? Y porque, vamos, yo tengo ahí unas cuantas. Y nada, seguimos para ya finalizar con la última ponencia de Laura Luque Rodrigo, con el título Arte Relacional, Site Specific e Identidad en Córdoba de la práctica creativa de investigación. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Jaén, es actualmente profesora en la misma universidad. Ha trabajado en inventarios artísticos institucionales como el de la Diputación de Jaén o el de la Catedral de la misma ciudad,
participando en diversos proyectos relacionados con el arte contemporáneo, publicando múltiples artículos en revistas científicas, capítulos de libros, catálogos de exposiciones, entre otros. Ha participado en una treintena de congresos e impartido conferencias en diversas instituciones nacionales e internacionales. Realizó una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y una estancia docente en la Universidad de Siena, y recibió un premio de emprendimiento. Es miembro del comité científico de varias revistas y pertenece al grupo de investigación Arquitecto Valdevira. Es cocoordinadora del grupo de arte urbano y público del GEIC y además ha coordinado una veintena de actividades divulgativas, cursos, ciclos de conferencias, mesas redondas, etc. Sus líneas de investigación se mueven entre arte urbano, arte y género y arte y educación, mezclándose constantemente las tres y generando trabajos donde se busca la utilidad social del arte. Sin más, muchas gracias. Puede empezar, Laura. Gracias a ti, Carmen. Y muchas gracias a Beto y a Sebastián. Bueno, la jornada de hoy estaba dedicada al tema de la identidad y hemos visto dos ideas, ¿no? Dos realidades muy diferentes, porque una se da en una ciudad de más de 1 millón de habitantes y la otra en una población de 2.000. Pero creo que era interesante a la hora de hablar de identidad comprobar, ¿no?, las diferencias que se pueden generar entre grandes ciudades y pequeñas ciudades y además tanto en América como en Europa. Han sido dos realidades prácticas. Yo voy a ser más teórica porque soy historiadora del arte, entonces yo me voy a ir a una parte más teórica, voy a ir presentando pantalla, pero quiero ponerlo en relación con lo que se ha hablado hasta ahora y como Carmen yo he tomado además nota para preguntar luego varias cosas porque me parece que han salido temas muy interesantes, ¿no? Bueno, voy poniendo la presentación. Ya que estábamos hablando de identidad, yo soy muy de conceptos, de qué estamos hablando, ¿no? Y tampoco sabía cómo de heterogéneo iba a ser el público que íbamos a tener, entonces, en primer lugar, quería un poco definir ese concepto de identidad del que estamos hablando. De todas formas, como estamos poquito y en familia, yo voy a intentar recortar un poco y un poquito más rápido y luego, si queréis, pues se hacen más preguntas. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la identidad es una parte inherente de cada individuo, de cada ser humano y es doble. Hay una identidad individual y una colectiva. A mí me gusta trabajar con ambas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar más en la colectiva, ¿no? Esa identidad individual que vamos a dejar un poco más de lado tiene más que ver con cómo nos percibimos, cómo cada ser humano se percibe a sí mismo, tiene que ver con la construcción del género, y esa identidad colectiva tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos, pero dentro de un grupo, dentro del grupo con el que convivimos, ¿no? Esa identidad colectiva se construye desde el nacimiento y se construye tanto en un ambiente informal como en uno formal. Es decir, se construye en nuestra familia, en la calle, con nuestros amigos, en los espacios públicos que transitamos a diario y se construye en la escuela también. Es fundamental, o sea, el ser humano necesita tener esa identidad colectiva porque si no la tiene, se producen graves consecuencias emocionales, psicológicas en la persona. Es por eso que es muy importante, ¿no?, cómo desde la cultura podemos favorecer o complejizar en otras ocasiones esa adquisición de la identidad. Al tener en cuenta que es una construcción social, la identidad, como todo, tenemos que saber que no es inalterable en el tiempo, es decir, la identidad va mudando a lo largo de nuestra vida y tampoco tiene por qué ser homogénea. Es decir, nosotros podemos tener una identidad cultural no solo cambiante, sino también pluricultural. Os pongo un ejemplo de una persona que nace y se cría, desarrolla su infancia, su adolescencia en un lugar al que se siente que pertenece dentro de un grupo y que luego, por circunstancias de la vida, marcha a vivir a otro lugar totalmente distinto y permanece allí mucho tiempo. Va a tener distintas identidades colectivas que son complementarias. Esa identidad, por lo tanto, también es activa. Nosotros mismos participamos de esa construcción, ¿no? Y en ella tiene mucho que ver lo inmaterial. Y de esto voy a hablar bastante, ¿no?, en este ratito. ¿Cómo se construye esa identidad colectiva? Se construye en gran medida a través de lo que es el patrimonio, tanto material como inmaterial, el material especialmente el que conforma las ciudades, el urbanismo, la arquitectura, pero sobre todo el inmaterial,
nuestra forma de hablar, nuestras expresiones, nuestra gastronomía, nuestras fiestas, nuestras creencias, todo ese patrimonio que se va pasando de generación a generación de forma oral, normalmente por vía materna, y que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida y que nos hace, como digo, ser quienes somos y también sentirnos parte de un grupo, reconocernos en un grupo. La globalización está provocando que esas identidades cada vez sea más homogénea a nivel internacional, a nivel mundial. Eso tiene partes que pueden ser muy positivas porque se crea esa pluriculturalidad, pero también tiene partes negativas en cuanto nos podemos dejar de sentir reconocidos en un grupo y eso provoca desarraigo. Y el desarraigo, como digo, pues genera problemas en el ser humano, ¿no? Fijaos si es importante esa identidad cultural, tanto material como inmaterial, que, y esto lo conocemos todos, cuando se pretende destruir a una sociedad desde el principio de los tiempos, lo que se ataca es su cultura. Estamos hartos de ver cómo desde, insisto, desde la antigüedad hasta el día de hoy, cuando se produce una guerra, se quiere hacer una conquista de un territorio a otro, se destruye su patrimonio, se ataca lo primero sus monumentos. Es una forma de deshacer ese grupo. Dejamos de sentir que pertenecemos a algo, por lo tanto destruyen esa sociedad. Como decía además, cada vez más fácil que nos hagan esto, digamos, porque tenemos esa identidad cada vez más individualizada por esa globalización. Se ha estudiado desde distintos ámbitos, como la psicología, la antropología, además, cómo eso está haciendo que aumente la ansiedad en el ser humano. Necesitamos darle mucha importancia al patrimonio para que los seres humanos podamos tener una identidad, insisto, heterogénea, pluricultural, pero que tengamos una identidad, que nos sentamos partes del grupo, para que esa ansiedad que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida cada vez más en soledad, disminuya, ¿no? Hemos dicho aquí que ese patrimonio es importante, ¿no? Incrementar la importancia del patrimonio es importante para reforzar la identidad. Esa identidad colectiva, por lo tanto, tiene que ver con el monumento, con el patrimonio, por lo tanto, con el monumento, ¿no? El monumento, si atendemos a su etimología, es un recuerdo, viene de la palabra memento, es un recuerdo de quienes nos antecedieron. Ese es ese legado que nos han dejado aquellos que vivieron antes que nosotros en un lugar, ¿no? Que nosotros ocupamos ahora. Aunque esa definición es muy antigua ya, ¿no? Tiene más de 100 años, se sigue utilizando en los documentos internacionales, es decir, seguimos teniendo esa idea de que el patrimonio, sobre todo material, es algo que nos legan del pasado y que nos ayuda a conformar nuestra sociedad actual. Ahí nos encontramos con un choque entre cómo preservar todo ese legado del pasado y cómo integrarlo con todo ese nuevo patrimonio que se genera en las ciudades y en las localidades actuales, en la ciudad contemporánea. Al fin y al cabo, en ese sentido, lo más importante es aquello que todos vivimos, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbanístico, y ahí podríamos integrar el arte urbano, está presente en la memoria colectiva de forma inconsciente, como dice esta cita, de todo ser humano, porque convivimos con él, nuestra vida se desarrolla dentro de ese patrimonio arquitectónico, urbanístico, donde está presente, insisto, el arte urbano. Y como decíais antes, algunos de, no sé si ha sido Beto o Sebastián, o creo que fue Rosario, habrá personas que jamás visiten un museo, pero todo el mundo va a andar por la ciudad o por un pueblo, por una localidad del tamaño que sea, va a convivir con esa arquitectura y con esas obras de arte urbano que puedan estar integradas en ella. Es verdad que esas obras arquitectónicas o artísticas, en este caso, contemporáneas, a veces han producido un rechazo por un problema muchas veces educacional. Todavía existe un rechazo a obras artísticas de hace ya más de un siglo. Vemos obras de las primeras vanguardias de principios del siglo XX y muchas personas aún sienten rechazo por ellas. Es decir, hay claramente una falta de educación y de sensibilidad artística y de cultura visual, pero otras muchas veces se integra muy bien. Y es esas veces cuando se integra muy bien, cuando
consigue ese nuevo patrimonio que estamos generando crear también identidad. Es muy importante que se cree esa nueva identidad en consonancia con la que nos lega el pasado, sobre todo para las nuevas generaciones. Los jóvenes se tienen que identificar con un patrimonio que heredan, en el que a lo mejor no siempre se reconocen, lo ven extraño, ¿no? En ese sentido, pues el graffiti primero y luego también el arte urbano, a los jóvenes le da ese sentido de apropiarse de la ciudad, del territorio, de sentirse parte también de ese contexto. En este punto quiero hacer esa distinción entre graffiti, arte urbano, muralismo, porque no es lo mismo, ¿no? El graffiti son estas firmas que tienen un componente antropológico muy interesante, porque sirven, entre otras cosas, a esos jóvenes para apropiarse de esos espacios. El arte urbano, que surge un poquito después, tiene un componente más artístico, pero también surge de esa manera alegal, ¿no? Digamos, al margen de las instituciones, y que permite esa apropiación también de alguna forma de la ciudad y de los espacios públicos. Frente a eso tenemos ese muralismo que es público, que está institucionalizado, que es por encargo, al que muchas veces hoy día todavía también seguimos llamando arte urbano, ¿no? Se mezclan esa terminología. Al fin y al cabo son realidades distintas, pero todas ellas conviven en la ciudad y todas ellas tienen en común el ser visibles para toda la población, y tienen en común también la posibilidad de generar esa identidad en la sociedad. Quería poneros algunos ejemplos, tanto de cómo se crea identidad o cómo no, a través del graffiti y del arte urbano. El primer ejemplo es en la Isai Gallery, en el muro de Berlín. Bueno, pues como sabéis, en los restos que quedan del muro hay una galería, ¿no? de arte urbano que se ha ido generando a lo largo de las últimas décadas, y que, fijaos cómo en el año 2013 se fue a derribar por una cuestión especulativa para construir un hotel. Finalmente, el ayuntamiento, que había dado el permiso para que se destruyera y se crease ese hotel, tuvo que dar marcha atrás por el movimiento ciudadano. Claro, es que es un símbolo. Es un símbolo para Berlín, es un símbolo para Alemania, es un símbolo en Europa, y yo me atrevería a decir que en el mundo, ¿no? La Isai Gallery es un símbolo. Claro que crea identidad, claro que es patrimonio, claro que nos recuerda un pasado. ¿Cómo se va a permitir que se destruya eso, no? Nadie permitiría que se destruyera, pues no sé, la catedral de nuestra ciudad para construir un hotel. Pues igualmente en este caso no se puede destruir este muro, porque estaríamos atentando contra esa identidad de una sociedad que convive con este legado patrimonial tan simbólico, ¿no? Al final pues se ha protegido. Otro ejemplo, fijaos que traigo ejemplos muy diferentes. Este mural que se crea en el año 2016 en Zaragoza, dentro del Festival Asalto, que es un festival muy consolidado en España, muy interesante. Pues un tiempo después, bueno, está por ahí creo Sandra, que conoce mejor el caso seguro que yo, pero un tiempo después pues se fue a destruir porque tiene la vocación de ser efímero, simplemente. Pero sucedió algo muy curioso, y es que se formó cola de gente para coger trocitos del muro que se estaba derribando. A mí esto me generó una idea en mi cabeza que, por supuesto, es utópica, pero creo que es bonita, ¿no? Que es la idea de que esa apropiación de la comunidad, del espacio público, se materializó realmente, ¿no? Al final se apropian de un trozo real de la ciudad, y se generó en mi mente la idea de que en un momento dado, si todas esas personas se reunieran, podrían volver a montar como un puzzle ese muro, ¿no? Obviamente esto no se podría hacer ni nada, pero me generó un poco esa idea de decir cómo al final esa idea de apropiarnos del espacio público, en este caso, se hizo material, y cómo se crea una unión real entre todas las personas que tienen una pieza de ese puzzle, ¿no? Digamos, de ese mural que ya no existe. Otro ejemplo que traigo es este. Creo que casi todos conoceréis a Rafael, incluso nuestros colegas mexicanos seguramente, porque es un artista que es de aquí, de la provincia de Jaén, es de Linares, pero es muy conocido internacionalmente.
Y bueno, pues un cantante ya que tendrá, yo creo que más de 80 años, muy consolidado, muy conocido, con mucha trayectoria internacional. Y hace poco tiempo, en 2017, en uno de sus videoclips, contó con otro artista de su mismo pueblo, de Linares, que es una persona que empezó como grafitero, pasó luego al arte urbano, ahora al muralismo, que es Belin, ¿no? En ese videoclip, pues Belin hacía un mural, ¿no? Un característico suyo. Y de hecho en los conciertos proyecta detrás una imagen de la creación de esta obra. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ambos artistas, aunque uno sea de la música y otro de las artes plásticas, generan mucha identidad en su localidad. En Linares la gente quiere mucho a Rafael y quiere mucho a Belin. Y son representantes de dos generaciones muy distintas, ¿no? Belin podría ser nieto de Rafael. Entonces, de alguna forma, se unía esa identidad ya un poco más antigua, más tradicional, lo siento por Rafael, que es muy moderno, pero bueno, ya tiene una edad, con esa otra identidad como muy contemporánea, ¿no? A través de esta obra. Este otro ejemplo es todo lo contrario. Hemos estado hablando de ejemplos de creación de identidad y este es todo lo contrario. En Málaga, ese arte urbano de alguna forma ha venido impuesto por la institución con la creación de un barrio al que ni siquiera le cambiaron el nombre, pero ni siquiera se lo pusieron muy original, porque lo llamaron el Soho de Málaga, creando allí un centro de arte contemporáneo y una colección de arte público, ¿no? A través de arte urbano, de muralismo público. Pero se ha producido un proceso de gentrificación muy fuerte en esa zona de Málaga. Se ha elitizado muchísimo el barrio, la gente que vivía allí ya no puede vivir allí, se ha producido una elevación de los precios enorme, se ha turistificado muchísimo la zona, pero como digo, no ha repercutido beneficiosamente tanto en la población, ¿no? Porque ha tenido que marcharse. Y de hecho algunas de las obras generaron también mucho rechazo a nivel estético, ¿no? Que es esta de aquí de las ratas, que bueno, pues causó mucho revuelo porque la gente que vivía en el edificio de enfrente pues no quería levantarse, subir la persiana y ver eso, no les gustaba, no empatizaron y no lo querían allí, pero allí se ha quedado. ¿Qué pasó? Pues que en el año 2019, bueno, aquí para los que no sois de España, aquí la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, tiene muchísima importancia y, bueno, Sevilla y Málaga son todas las provincias, pero Sevilla y Málaga son como las dos grandes potencias, digamos, con una Semana Santa con una identidad muy diferente, en fin, bueno. El caso es que en Málaga la Semana Santa es un fenómeno importante, cultural, a nivel interno y también externo, porque genera mucho turismo y mucho beneficio económico. Pues el cartel de la Semana Santa de 2019, siempre el cartel se hace por concurso, lo gana alguien, lo gana José Antonio Jiménez Muñoz, que es un artista que hace esta propuesta, que gustó al jurado del premio, pero que creó un rechazo social enorme, porque ponía a una de sus imágenes procesionando delante de lo que sería un graffiti, una obra de arte urbano de los que puede haber en las calles, donde ponía Semana Santa. Generó muchísimo rechazo, también en la prensa y en las redes sociales fortísimos, ¿no? Yo lo estuve un poco siguiendo y era muy fuerte el rechazo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque realmente este arte urbano se ha integrado en la ciudad, al fin y al cabo, aunque se haya producido ese proceso de gentrificación, tampoco es que la gente vandalice siquiera ni nada estos murales, los respeta e incluso muchos de ellos les puede gustar. Y estos pasos de Semana Santa pasan por delante de estos murales. Habrá fotos por ahí, pero sin embargo en el cartel no se aceptó. Eso me indica de alguna manera que esto no ha creado identidad, en este caso, no se ha hecho bien. No se ha hecho bien porque la gente no se ha identificado con eso y no quiere que se mezcle con lo que sí se identifica en este caso. Un ejemplo totalmente contrario, que pasa, ya me voy un poco a Córdoba, que pasó en Córdoba también en 2019. Y es que un jueves, un viernes, además yo iba de camino para Córdoba cuando saltó la noticia, justo en el tren, aparecieron en una zona patrimonial protegida de una muralla de origen medieval árabe, estas caras. Estas caras que parecían en un principio que estaban talladas en la piedra, luego no estaban talladas, pero o sea, estaban hechas con resinas y pegadas y se quitaban muy fácil, prácticamente con el dedo se podían quitar. Estas caras fueron eliminadas al lunes siguiente por el ayuntamiento, porque claro,
estaban vandalizando un bien además protegido. Sin embargo, se produjo un debate durante el fin de semana también a través de las redes sociales y en la propia calle enorme entre gente de Córdoba que quería que se quitaran porque era vandálico, pero había mucha gente que pidió que se quedaran ahí. De hecho, se hicieron colas de gente para hacerse foto con ella. Y es más, fue vandalizado porque hubo gente que arrancó y se llevó alguna obra, alguna de las caras, ¿no? Fijaos, una obra vandálica, ¿vale? Porque está hecha además en un elemento patrimonial que genera que mucha gente pida que se quede. Es más, había gente que decía, hombre, no está bien porque está en un elemento patrimonial, pero aún así es que me gusta, quiero que se quede, se ha integrado bien, me interesa, me gusta, puede ser atractivo. Generó identidad rápidamente en mucha parte de la población. Esto quiere decir al final que a la población, a las comunidades, les da un poco igual de dónde venga la obra, si es espontánea, si es por encargo, si ha habido un jurado que expertísimo que la haya seleccionado, si no, al final necesitan empatizar con esa obra, ¿no? Y necesitan que se integre en el contexto. Otro ejemplo que quería poner es el de los museos de arte urbano que han ido emergiendo en Europa, sobre todo en los últimos años, que ya el término en sí es raro, museo de arte urbano, si está dentro de un museo no es urbano, ¿no? Para ser urbano tiene que estar en la calle. Son museos que a veces lo que sirven son obras arrancadas de la calle, muchas veces sin el permiso de los artistas. Otras veces sirven obras que no son de arte urbano, aunque las firmen artistas que también hacen arte urbano, pero son obras en papel, por ejemplo, o en lienzo. Y otras veces lo que hacen es ceder una pared de un interior de un museo para que esa persona lo pinte. Pero eso es arte urbano, para empezar, insisto, no está ni en la calle. Y luego, además, elimina una parte fundamental, que es el diálogo con el contexto, el diálogo con la comunidad y sobre todo esa democratización de lo que está en la calle, que cualquiera lo puede ver, porque estos museos te cobran por lo menos 16 euros de entrada. Por lo tanto, se desvirtúa completamente, ¿no? Beto hablaba sobre esa idea de mantener la identidad del arte urbano. Estos museos, desde mi punto de vista, desvirtúan completamente la identidad del arte urbano, ¿no? Y quizás deberían tener incluso otro nombre. Además, ¿se crean para hacer identidad en una comunidad? Ni mucho menos. Se generan para hacer otro recurso turístico y se enfocan sobre todo al turismo. Por eso ponía esta foto, que la hice yo cuando llegué a Ámsterdam, en este caso, que lo primero que te encuentras cuando vas a coger tu maleta es un anuncio de este museo del Moco que tiene obra arrancada de Banksy, sin su permiso. Es lo primero que te encuentras, un museo que está situado en la explanada donde están todos los grandes museos de Ámsterdam, el Rijksmuseum, el Museo Van Gogh, y que te cobra un dineral por entrar, ¿no? Está destinado al público, claramente turista, no al público local. Frente a eso, están todos esos festivales que han ido emergiendo. Hablo sobre todo de España, que es lo que más conozco, pero sé que no solo, también en Europa y mucho en América, bajo el concepto de arte relacional. Es decir, esos festivales que, aun siendo un arte encargado, institucionalizado, lo que queramos, integran muy bien a la comunidad. Traen artistas que se comprometen con el contexto, que integran su obra en el contexto, que implican la participación incluso de la ciudadanía, ¿no? Y Córdoba, en este caso, la provincia de Córdoba es un gran ejemplo de ello. Dentro de ese ciclo de periféricos que antes nombraban Rosario y Sebastián, pues quizá el gran referente fue en su día Escarpia, que se creó hace ya como 20 años, por Miguel Ángel Moreno Carretero, artista, gestor cultural, interesantísimo, ahora os pondré algo de obra suya. Ese festival que se hacía durante 15 días en verano en el Carpio, una población pequeña, rural, donde artistas daban un curso a artistas que vivían y convivían con la gente del pueblo allí durante esas 2 semanas y que además tenía un programa infantil y otro para mayores. Aquí vemos que salieron además mucho en la prensa las abuelas grafiteras, ¿no? La influencia de Escarpia fue tan grande que se vio, por ejemplo, cómo los niños que habían crecido con Escarpia, entre ellos aumentaba enormemente el número de personas que al llegar a edad adulta decidían estudiar una carrera o un grado artístico, Bellas Artes o Historia del Arte o Humanidades, algo relacionado con la cultura.
sea, realmente caló mucho en la población local. Os pongo algún otro ejemplo. Aquí vemos un grupo de aquí de Jaén, el colectivo Ácaro, que funcionó durante algunos años, ya se desintegró, pero empezaron a hacer algunas acciones artísticas, además normalmente casi sin avisar, en espacios públicos como por ejemplo el mercado de abasto, ¿no? Donde la gente va a comprar, es un mercado además situado de San Francisco, en el centro artístico de Jaén, digamos, en el centro histórico, donde hay una población bastante envejecida, y entonces ellos empezaron a hacer acciones artísticas aquí en un momento además de crisis económica enorme, donde muchos de los puestos del mercado se habían quedado vacíos, y era interesante como, no es esta la foto que os pongo, pero en algunas ocasiones lo que hacían era ocupar los puestos, ¿no? y llenarlos de sus obras, ¿no? Y servían de galería de alguna forma e interactuaban, pues, como veis, con las personas que iban a comprar. Influían de alguna forma en el día a día de esa persona, ¿no? Estaban integrando el arte en su día a día, de forma efímera, por supuesto. Os pongo algún otro ejemplo. Aquí os hablaba antes de Miguel Ángel Moreno Carretero. Esto es un kiosco que está en Granada, en la plaza de Vibrambla, una plaza también en pleno centro histórico, muy turística. Una plaza que antes estaba ocupada por muchos kioscos de flores que ya desaparecieron, y solo quedaba esta estructura que ya no funcionaba, ¿no? Esta estructura la coge un centro artístico y la accede a través de un programa de creación artística a algunos artistas para que la intervengan y la utilicen como forma de exponer su obra. En este caso, fijaos lo que hace Miguel Ángel Moreno. Lo que hace es, entre otras cosas, convertir este kiosco en un expendedor de estas bolas, de las máquinas estas de bola que de pequeños todos queríamos, ¿no? Echar la monedita y que saliera el regalito de dentro. Y le introdujo dentro semillas de las plantas que antes se veían y se vendían en esta plaza. Es decir, estaba de alguna forma trayendo de otra manera el recuerdo de lo que fue la plaza algún día, ¿no? Y me interesaba traeros esta obra, que bueno, su explicación sería más extensa, pero no me quiero alargar mucho más, por el tema del site specific. Es decir, son obras que están súper integradas en el contexto, en la realidad de ese contexto, que conocen la historia de ese lugar, que conocen a la población que lo habita y que por lo tanto generan esa identidad y tienen un gran éxito entre la población, ¿no? Las bolas se terminaron en un día, hubo que hacer otra tirada. Otra obra de Miguel Ángel, antes hablaba Sebastián del Pueblo Museo de Genalguacil, pues por ejemplo en esta obra son balones embarcados. Realmente no son balones, son unas piezas cerámicas, pero es un pueblo que tiene muchísima despoblación, donde apenas quedan niños. Entonces intentó crear estas piezas cerámicas y colocarlas en lugares donde podrían estar esos balones embarcados si siguiera habiendo niños en el pueblo. Y esto lo hace conociendo a la gente del pueblo y lo trabajó con ellos, con los pocos niños que había. Habló, ¿dónde embarcaríais un balón? Habló con ellos, lo crearon juntos, ¿no? Entonces se produce, insisto, esa integración. Otras veces esto parte incluso de iniciativas vecinales. Por ejemplo, el caso de la Asociación de Vecinos ZOES en el barrio del oeste de Salamanca ha creado su propio proyecto de creación artística de arte urbano y es una asociación de vecinos. Y ellos llaman a los artistas para que pinten sus puertas, sus persianas de tiendas, de las cocheras, los árboles, los bancos, lo que sea, ¿no? Es un barrio periférico, Salamanca es una ciudad también muy artística, muy turística, muy patrimonial, pero este barrio queda fuera de todo eso. Entonces ellos han querido reforzar su identidad de barrio a través del arte urbano, sin más pretensiones. Simplemente embellecer donde ellos viven, realizar estas actividades juntos y sentirse, pues eso, ¿no? Una comunidad. En esto se integraría perfectamente el Festival de Arsur, en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque, bueno, Sebastián, que muchas veces creo que peca de modesto, lo ha pasado quizá un poco por alto, pero es un festival que parte de que los artistas se quedan, bueno, ahora con la pandemia este año no, pero se quedaban a dormir en casa de la gente del pueblo. La gente, a través del programa Adopta a un Artista, acogía en su casa esa semana, esos 10, 15 días que duró el festival, a los artistas en su casa. Entonces, por supuesto, se está produciendo esa integración del arte con la población, ¿no? Que participa del festival de forma activa, no solamente es un espectador pasivo.
Y creo que en el caso de Calle Genera, aunque ya ha hablado Beto y no me voy a meter mucho porque obviamente lo conozco muchísimo menos, pero bueno, pues también se produce de alguna forma esa relación contextual de la que hablamos, ¿no? Por lo tanto, si estos festivales tienen este concepto de arte relacional, de site specific, tienen unos beneficios, unos posibles beneficios muy claros. Por supuesto, crear identidad, pero también de alguna forma están mejorando la autoestima de la población, sobre todo cuando hablamos de esta España despoblada, ¿no? De esta zona rural que cada vez tiene menos población, que la que tiene cada vez está más envejecida. Claramente se mejora su autoestima. Y además se crea un recurso también turístico y económico que si se hace bien y no produce gentrificación, que en estos espacios lo más probable es que no suceda, pues bueno, pues genera un recurso que, ¿por qué no?, puede ser interesante, ¿no? Y venir bien. Al fin y al cabo, las ciudades actuales tienen diversos problemas, y aquí tiro de la OMS, como es la gentrificación de la que ya hemos hablado, la inseguridad, la preeminencia del tráfico rodado, que nos ha hecho perder la capacidad de transitar el espacio público y de utilizarlo como lugar de relaciones. O sea, se ha convertido en un no lugar, es un espacio por el que transitamos pero en el que no vivimos, la contaminación que eso genera, y luego tenemos por un lado una gran despoblación, y esto es una cuestión internacional, te está pasando en todo el mundo. Cada vez hay mayor despoblación en las zonas rurales y más sobrepoblación en las ciudades, con todo lo que eso genera, teniendo en cuenta que las ciudades además dependen del mundo rural para sobrevivir, ¿no? Necesitamos entonces hacer ciudades más habitables, más humanas, más resilientes, y quizá estos festivales no van a cambiar el mundo, pero sí que pueden ayudar a que esas zonas despobladas, en esas zonas despobladas la gente tenga más apego por su lugar, que no sienta tanto que necesita marcharse a una gran ciudad, ¿no?, para tener oportunidades, para tener contactos con la cultura, con el arte. Por supuesto, como decía, evitando esa gentrificación, ¿no? Estaba escuchando a Beto y me acordaba de estas diapositivas que había puesto, ¿no? Porque es verdad que en muchas ocasiones se ha culpado a ese arte, a ese muralismo público de esos procesos de elitización. Y eso ha generado que algunos grafiteros y algunos artistas independientes pues hagan estas pintadas, ¿no?, sobre obras de otros artistas que ahora cotizan muy alto. Incluso me llegué a encontrar una vez con este titular en un periódico de economía. Bueno, dentro de los objetivos de la OMS, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues por supuesto encontramos esa necesidad de hacer ciudades, ¿no?, y comunidades más sostenibles, y creo que de alguna forma el arte puede poner un pequeño granito de arena. Se están haciendo iniciativas como crear huertos urbanos, jardines secretos, surgen estas líneas del deseo, no me voy a parar mucho más en explicar lo que es. Al final son iniciativas que lo que buscan es reconquistar el espacio público perdido, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en los pueblos, ¿no? Sucede esto. Esas iniciativas, fijaos que ya en el mayo del 68, a través del situacionismo, empiezan a emerger, y estamos en 2021 y todavía estamos en ello, ¿no? No hemos salido de ahí, estamos todavía en esa necesidad de recuperar el espacio público como espacio de juego. Ponía aquí, por ejemplo, este grupo Basurama, que propone que esos descampados que están absolutamente abandonados, a veces incluso pues sirven de escombrera, ¿no?, prácticamente de basurero, sean recuperados por las comunidades, sobre todo para el juego, ¿no?, para la infancia y para socializar, ¿no? En este caso lo hacen además con material de desecho, dándole una segunda vida a todo eso, toda esa basura que generamos en las ciudades. Otras iniciativas vecinales, pues el Campo de la Cebada en Madrid también recupera este espacio, no voy a contar toda la historia porque no me da tiempo, pero recupera este espacio para la ciudadanía y para generar comunidad. Luego en Lavapiés, en Madrid, también se hace algo parecido, esta no es una plaza. Y os ponía esta cita, ¿no?, que dice que cuando el que reside en la ciudad siente que forma parte de un lugar, es cuando aporta y recibe del entorno, ¿no? Realmente necesitamos sentir que ese espacio nos pertenece. Por ejemplo, esta otra investigadora propone que se use el espacio público como tablero de juego, propone que esos juegos virtuales se lleven al espacio público de manera material y física, ¿no? Bueno, me estoy alargando muchísimo, simplemente pues voy a ir terminando, explicar cómo es muy importante, por lo tanto, que estos festivales tengan esa implicación con la comunidad, que tengan artistas que estén implicados con el entorno, que se tenga en cuenta que muchas de estas obras tienen que tener
ese carácter efímero, aunque alguna vez podamos rescatar alguna, ¿no? Y intentar alargar un poco su vida porque sea especialmente significativa. Y también la importancia de que, aunque estemos muy arraigados en ese contexto local, a través de las redes sociales al menos o de eventos como este, salgamos un poco fuera y mostremos lo que se está haciendo. Creo que es fundamental hoy día, ¿no? Os ponía el ejemplo de Fanzara, que es un festival que se hace en Castellón, donde entrevistan a este señor mayor, ¿no? Y él mismo dice, bueno, pues si nos quedamos sin muro, borramos y empezamos de nuevo. O sea, se entiende muy bien que ese arte es efímero y que no pasa nada, que la idea es vivir la experiencia, ¿no? El momento, más que la obra material en sí. Esto sí que es verdad que a los investigadores nos supone un reto, porque ¿cómo catalogamos todo eso que se perdería de alguna forma en una ficha de catalogación? ¿Cómo captamos el contexto? ¿Cómo captamos la interacción con la gente? Tenemos la entrevista, por supuesto, pero sobre todo se han hecho artistas. A la comunidad es mucho más difícil acceder para hacer esas entrevistas. Tenemos las redes sociales, que yo las he usado muchas veces, pero en las redes sociales puede estar hablando gente de todo el mundo que nunca haya visto las obras en directo, solo por la foto. Y la impresión no es la misma. Por lo tanto, la verdad que es que creo que el reto que tenemos ahora los investigadores que nos dedicamos a esto es integrar de alguna forma esas sensaciones vivenciales de la población con las obras y en los festivales, ¿no? En este sentido, creo que lo más importante, y Carmen y yo lo hemos estudiado, es tener en cuenta que el arte urbano tiene muchos valores inmateriales, e incluso en un trabajo donde encuestamos a artistas y gestores culturales, también historiadores del arte y demás, nos dimos cuenta como la mayoría de las personas que entrevistamos creían que debía de existir una fórmula distinta para hablar de arte urbano que no fuera ni material ni inmaterial, sino a medio camino, pero casi más tendiendo al inmaterial incluso, ¿no? Bueno, voy a pasar esto un poquito más rápido, pero venía a hablar, eran algunas citas, ¿no?, de las que nos decían estas personas entrevistadas. En conclusión, el arte urbano y el muralismo público queda claro que pueden generar identidad, sobre todo cuando se hace desde el arte relacional, puede generar beneficios muy importantes, sobre todo en los espacios rurales, pero hay que tener cuidado porque también puede hacer cosas perjudiciales como esa gentrificación. Es necesario, por lo tanto, que la colectividad participe, que se apropie a través del arte de ese espacio público. Como decía, esto genera una dificultad, un reto, ¿no?, para los investigadores en cuanto a cómo registrar esto. Y sobre todo tener en cuenta esa importancia de que entendamos que esto es un arte efímero, pero eso sí que necesitamos catalogar. Y creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, me suele pasar, pero ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Bueno, nos queda ahora un tiempo para preguntas. Voy a abrir paso a si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, incluso los ponentes, y si no, me daría paso a mí misma. No sé si alguien quiere preguntar algo. O por el chat. Creo que ahora mismo no hay nada. Pregunta tú, Carmen. Sí, yo voy a preguntar. Vale, me ha parecido muy interesante la contraposición que teníamos al principio de la charla con Sebastián y María del Rosario, ¿no?, y luego con Beto, las diferencias que hay entre lo rural, ¿no?, lo más, lo muy, muy rural, porque estamos hablando de pequeñas poblaciones, incluso muy despobladas también, en cuanto a niños, ¿no?, lo que, digamos que no hay un futuro más allá de un tiempo, digamos, a medio plazo. Y la diferencia, ¿no?, con lo que comentaba Beto, ya en una gran ciudad, además muy grande, incluso comparativamente con las grandes ciudades de España, una ciudad muy, muy grande. Y me parece interesante si creéis que es posible, porque, por ejemplo, la diferencia entre el Festival de Arsur, quizá, y el Festival de Callejenera es que uno se promociona un poco más desde una institución, ¿no?, desde el Estado, como comentaba Beto, y el otro, aunque sí que tiene, digamos, apoyo institucional, etcétera, se enraiza más dentro de una propuesta independiente. ¿Crees posible que también en ciudades grandes, como ocurre en Nuevo León, se pueda promover desde gestión independiente festivales con tanta promoción como tiene Callejenera, o quizás es más complejo, más complicado llevar a cabo ese tipo de relaciones con la comunidad, porque por ser mucho más grande, digamos, por cuestión de tamaño? Pues mira, te podría decir que en Monterrey han existido otros festivales. Hubo un festival, ahorita ya no se ha hecho,
pero que de hecho se llamó El Otro Festival, y tuvieron 3 ediciones, pero era un poco también, se llamaba El Otro Festival también por, tienen los miembros de ese festival, una simpatía muy grande con el movimiento zapatista. Y entonces, bueno, el caso es de que organizaron como 3 emisiones y lo hicieron todo de una manera autogestionada, con sus propios recursos, con aportaciones de gente que recababan y así. Y pues sí, o sea, sí es difícil llevar a cabo por ejemplo, ese proyecto en específico era sin ningún tipo de apoyo institucional ni de marcas. O sea, así era la iniciativa. Y bueno, o sea, me pareció también muy interesante y sucedió, como te digo, unas 2 o 3 veces. Y digamos que convocaban a una serie de artistas como para tratar ciertas temáticas específicas, como de problemáticas sociales que estaban pasando en la ciudad, ¿no? Entonces, eso me parece que sí es viable, es complicado, pero sí es viable. Hay otros ejercicios de este tipo que han sucedido en otras partes de México, pero sobre todo también buscan mucho como patrocinios de marcas. Y ahí es donde ahí se tiene que, creo yo, buscar, priorizar la voz de los artistas, porque luego también las marcas tienden un poco a pues buscar posicionarse justamente ellos, que aprovechar, no sé, que haya cierta proyección a través de los artistas, colocando logotipos inmensos, casi encima de las piezas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí se pueden dar, pero es importante como justo lo que comentaba yo en mi participación, como dándoles su lugar a los artistas, cuidándoles como que, pues, con respeto y que no, digamos, que no que no se deje de lado que en realidad la aportación de ellos es lo importante y que quien está auspiciando que eso suceda en realidad es secundario. A mí me gustaría decir con respecto a esto que creo que, a ver, yo aquí siempre en el contexto que conozco de España, sobre todo Andalucía, siempre me he posicionado mucho más a favor de estos festivales y demás que surgen de forma independiente. Pero me da mucha envidia ver, por ejemplo, cómo se hace en Monterrey, ¿no? Porque es verdad, porque ¿qué sucede? Que aquí los que yo conozco que se han hecho desde las instituciones políticas, digamos, han tenido ese problema. Han tenido el problema de no cuidar al artista, de no cuidar al contexto, de priorizar la marca, incluso, me refiero ya no tiene por qué ser una marca comercial, sino la marca política incluso, ¿no? Aunque sea, o de la propia institución. Y además, no han contado con un equipo de profesionales. Al artista que iba a pintar allí lo han elegido a dedo un político sin formación ni conocimiento artístico de ningún tipo. Claro, se produce lo que ha pasado en Málaga, un rechazo, ¿no? Muchas veces por parte de la población, no se integra bien, porque no se está haciendo desde un conocimiento real pues eso, del arte, no se está haciendo con buenas prácticas, digamos, ¿no? Entonces creo que si se van a hacer festivales o propuestas desde una institución, tienen que hacerse para empezar contando con un equipo de profesionales. Y eso es algo que aquí yo he echado mucho en falta, por eso siempre he preferido esas propuestas independientes, que si partían de artistas o partían de gestores o de historiadores del arte, ¿no? O casi siempre de artistas. Puedo poner un ejemplo aquí en Jaén Capital, que pasó no hace tantos años, pues que había un muro que era un Wall of Fame, ¿no? Aquí pintaban muchos artistas de forma espontánea. Llega la institución, en este caso la universidad a la que pertenezco, o sea, autocrítica, y pinta encima murales encargados. A los 3 días le pisan esas obras, le pintan encima y se quejan. Bueno, claro, es que tú estás incidiendo en un muro que es de diálogo con la ciudad. Sabes que te van a pisar y tienes que ser consciente de ello, no puedes luego quejarte, creo yo, ¿no? Vete sin otro muro, si hay mucho. En fin. Sí, vamos, la cuestión de también en relación con la identidad, ¿no? Las comunidades, me parecía muy interesante sobre todo lo que comentaba también Laura y
en relación a las distintas generaciones, ¿no? Digamos que mucho de esto, ¿no? Mucho del graffiti, del arte urbano, el muralismo, ha tenido, por lo que comentábamos, ese rechazo y está como muy asociado digamos, a población de mayor edad, etcétera, pero luego muchas veces creo que los festivales lo demuestran que es incluso al contrario, que muchas veces son las personas de más edad las que tienen, digamos, ganas de todo eso joven que entre, ¿no? Entonces, bueno, os quería preguntar un poco a los dos si la comunidad, digamos, de mayor edad tiene cabida en esos festivales. O sea, Laura, por los ejemplos que ha puesto, Beto, dentro de Monterrey, si están ahí también, porque me interesaba mucho, ahora si no lo comentaré, preguntarte sobre el comité de artistas, pero no sé si también hay una parte de la comunidad, ¿no? De la comunidad de mayor edad, digamos, de esa gente a la que va dirigida muchas veces o que se incluye en su entorno esta obra. Pues mira, hemos tenido a lo largo de los años como intervenciones en diferentes espacios y hemos estado interactuando más bien intermitentemente entre los espacios cerrados y los espacios abiertos. Entonces, cuando hemos hecho cosas así en la calle, como ha sido recientemente, sí hemos tenido contacto con comunidades y hemos tenido como reuniones para comentar lo que va a suceder y cosas por el estilo. Y en general hay, por parte de la gente que mencionas así como mayores, pues sí hay como una apertura, como para recibir a los artistas, bueno, a los y las artistas, y como establecer algún diálogo con ellos, como para conocer más a fondo. Y nosotros, normalmente en el festival, de manera... ¿cómo se dice? A propósito, pues, intencional, de manera intencional, trabajamos siempre también con gente que hace graffiti. Como decía Laura, el graffiti es un poco más complicado porque el graffiti está diseñado para, o sea, los interlocutores son los mismos grafiteros, no, la gente en general para ellos no es su público, digamos, ¿no? Pero nosotros lo hacemos a propósito porque es importante para nosotros también visibilizar eso. Y terminan también los grafiteros interactuando con la comunidad y por ahí de pronto integrando nombres al menos de niños que se acercaron o personas que estuvieron ahí alrededor y los integran al muro como de esta manera mencionándolos, ¿no? De que estuvieron ahí en su entorno, ¿no? Entonces sí hay como una interacción, sobre todo cuando la zona es barrial, porque también hemos hecho intervenciones en espacios que son más comerciales, donde hay más como negocios y cosas por el estilo alrededor, y pues ahí sí la interacción del artista con el entorno es diferente, muy diferente, y ahí más bien como que dialoga de manera general con la ciudad y no específicamente con la comunidad que hay alrededor, porque en realidad no hay una comunidad, ¿no? Nos ha tocado trabajar también así en ese tipo de espacios y sí es como muy contrastante, ¿no? La manera en que se nutre, digamos, de la misma comunidad el trabajo a través de la interacción de los artistas con la gente. Sí, interesante. Laura, no sé si quieres aportar. No, yo la verdad que me parece súper interesante cuando dentro de estos festivales o demás no se hace alguna propuesta que integra tanto al público infantil como al mayor, ¿no? En Arsur nos lo han contado antes, que tienen, creo que ha dicho Sebastián que era mañana, ¿no? A toda esta escuela, ¿no? Que va a pintar, que son 200 niños y creo que es fundamental. Hablaba antes Beto del tema educacional y es que al final la educación tiene que ser activa, participativa. No vale que vayamos al colegio a darle una charla y nos aburramos allí, ¿no? Me parece que integrarlo dentro de la creación es la forma de que sientan que la expresión artística también forma parte de ellos y que la ciudad y el patrimonio también es parte de su ser, ¿no? Que se identifiquen con eso. Entonces, bueno, a mí esos sobre eso me interesa muchísimo. Perdón, yo sobre eso quisiera comentar que la primera vez que nosotros tardamos tiempo en ofertar talleres para niños y niñas, porque nos enfocábamos sobre todo en gente más grande que potencialmente quisiera desarrollar habilidades o que ya tenía y quisiera como fortalecerlas. Pero la primera vez que hicimos taller con niños y niñas
fue justamente con una chica de ahí del Estado español que firma como Musa, hace graffiti ella, y yo la verdad estaba un poco, pensé que no iba a haber una respuesta positiva, y fue una cosa increíble, o sea, todo el cupo que teníamos, que hicimos 2 grupos de 30 niños, había que inscribirse era gratuito, pero había que inscribirse, pues los 2 grupos se súper llenaron y las niñas estaban súper contentos haciendo ahí, jugando con la pintura, interactuando, o sea, estuvo muy, muy interesante, y a partir de ahí tratamos de estar incluyendo como oferta educativa para niños, como para que haya como esta relación con la pintura y el espacio público. Entonces es también interesante esa parte. Sí, como el campo educativo quizás está por explorar. Sí que hay hay bastantes iniciativas. Yo sobre todo, yo lo que conozco más también últimamente, los muros de los colegios, ¿no? Que cada vez utilizan más, digamos, ese muralismo, ¿no? Para hacerse un poco dialogar, ¿no? Con la comunidad, porque muchas veces los colegios parece que son como sitios muy, muy abiertos, ¿no? Y como con mucha diálogo, y al final muchas veces están tan vallados para que no se escapen, es como una cárcel, y me parece que el muralismo tiene ahí mucho que hacer y mucho que decir para estas cosas, y me parece que el público infantil, todo ese alumnado que hay, está deseoso de que le den la oportunidad de expresarse a través del arte, porque cada vez, el caso de España, no conozco el de México, estamos muy, muy poco, o sea, muy devaluados en el sentido de horas, entonces, claro, es verdad que tanto a los festivales, la oportunidad que se les da, yo creo que el colectivo infantil está deseando de que se dé esa oportunidad de vincularlo con el arte. No sé qué opináis, a lo mejor, pero a mí me parece que están muy necesitados de esa vinculación, vamos, de darle esa oportunidad. Totalmente. Sí, totalmente, yo también opino igual. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues es todavía mucho más complicado. No sé allá, pero aquí todavía no hemos vuelto allá no hay clases presenciales, entonces eso también ha distanciado muchísimo. Yo que tengo un par de hijos pequeños, pues la interacción con más niños de su edad está muy compleja, pues, o sea, el espacio de interacción de la escuela, que es lo normal, pues no está sucediendo. Entonces, pues sí, ahora están todavía como muchísimo más ávidos de poder generar espacios donde puedan interactuar. Aquí sí hay clases presenciales, lo que pasa es que sí es cierto que la complicación al final también, porque están como grupos burbuja, no tienen relaciones, etcétera, o sea que muchas veces para este tipo de experiencias, ¿no? Que sí, que se genera mucho desde el diálogo entre varios grupos, ¿no? Entre varias, no, porque muchas veces dices, bueno, lo hacemos con los grupos de burbuja, tal, no sé cuánto, esta edad, es que como que no tienes vinculaciones, al final no puedes vincular a esos niños, por ejemplo, y niñas con adultos, ¿no? Con personas mayores, con colectivos de artistas, o sea que al final sí que está menguado, o sea, tenemos clases presenciales, pero también es verdad que aún así está en detrimento también esa experiencia, a ver si puede ser que mejore. Y ya de antes de la pandemia, al final los niños van absorbiendo el modo de vida en el que estamos todos inmersos, que cada vez es más individual, y donde las comunicaciones ya antes de la pandemia, obviamente ahora se ha incrementado, pero ya antes de la pandemia cada vez eran más impersonales, ¿no? Bueno, pues nuestros padres jugaban en la calle, nosotras ya menos, y nuestros hijos no van a jugar nada en la calle con otros niños. Se pasan el día metidos cuando salen del colegio están en casa y hablan con otros niños, si acaso por un móvil. Entonces es verdad que hacen falta que esta iniciativa de alguna forma los integre y les enseñe incluso a socializar. Sí, bueno, y los festivales sean capaces también de generar esos espacios que decía Laura necesarios en las ciudades para que esos niños y esas niñas tengan la oportunidad de, que todavía tuvimos nosotros, de jugar en la calle, ¿no? Y de relacionarse con la calle, porque al final es lo que decíamos, al final la identidad se está perdiendo, pero porque no tenemos la oportunidad de relacionarnos con ese espacio en el que ya, o incluso a lo mejor no vas ni al colegio en tu barrio, sino que vas a otro colegio en la otra punta de la ciudad, o en coche, ni siquiera te mueves andando, no conoces tus calles, te pierdes. Los niños se pierden ahora porque es que no van nunca solos, vamos, no solos, sino que ni siquiera conocen las calles de su barrio. Entonces, muchas veces estos festivales que dan a conocer las calles, el entorno, es como que no solamente
ya hablando de identidades y no de cuestiones más complejas, sino simplemente que ya los niños y las niñas conocen, pues sí, la calle donde está el mural y tal, parece una tontería, pero está ahí también, esa identidad que se genera. A mí me ha pasado que, bueno, Carmen y yo estamos trabajando ahora en un proyecto de catalogación de arte urbano aquí en Jaén, que Sergio está por ahí conectado, que está también trabajando con nosotras, y José también, y yo me he quedado alucinada porque Jaén es una ciudad muy pequeña, llevo viviendo aquí muchas décadas, y yendo a catalogar obras, he pasado por calles que no había pasado en mi vida, y digo, pero ¿cómo es posible? Y he descubierto allí unas obras que yo no sabía ni que estaban. Digo, y Jaén es pequeño, que no es que diga. Es muy pequeño, Jaén es muy pequeño, y además yo no tengo ni carnet, yo voy andando a todos sitios, para más Inri, ¿no? Y he pasado por un montón de calles que no conocía y he descubierto un montón de cosas y decía, anda, pero está aquí esto. O sea, que realmente es que es verdad, es que al final, incluso en ciudades pequeñas y en las grandes también, nos movemos en 4 calles, no salimos de ahí y necesitamos este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. A mí me haría falta en Sevilla porque me pierdo todavía en el centro, o sea, ahora vivo aquí. Y me haría falta un festival de estos para dejarme que conozca, ¿no? En vez de las calles que me conozco, para no perderme otras. Así que nada. Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más, alguna pregunta, digo, por no monopolizar yo. ¿Alguien, no sé si quiere preguntar algo? Si no, ya pues iríamos cerrando la sesión, ¿vale? Agradeceros la asistencia, por supuesto, Beto, la disponibilidad, Laura y, bueno, Sebastián y María del Rosario que no están ahora, pero agradecer también al festival de nuevo que nos haya dado la oportunidad. Sí, Ana, por cierto, bueno, quedará grabado, ¿vale? Está grabándose y se promocionará a través del festival. Esperamos que te interese mucho. Mañana os invito a participar mañana, que estaremos también a partir de las 5 en este mismo enlace. Hablaremos un poco ya más de catalogación, de conservación, de restauración, modelos tridimensionales, no sé, un poco más así en ese sentido. Sandra estará con nosotros, que está aquí también en el chat. Y nada, pues muchas gracias por la asistencia, por la participación y bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana.